Lucía tenía 46 años, el cabello castaño que a veces teñía de un tono cobrizo, y una figura que muchos describirían como voluptuosa, con un pecho generoso de talla 100D. Era contable en una fábrica de componentes electrónicos situada en la pequeña localidad de Aranjuez, un sitio pintoresco conocido por sus jardines y su historia, pero que en los últimos años había visto como la empresa extranjera que instaló la planta había cambiado la vida de casi todos sus habitantes. Más de la mitad del pueblo trabajaba allí, que estaba casada con Sergio, un hombre tranquilo y trabajador, con quien llevaba más de 20 años y nunca había sentido la tentación de engañarle. Sergio la trataba con respeto y cariño, y aunque su relación era sencilla, para Lucía eso era suficiente. Tenían un hijo, Marcos, de 25 años, que había terminado sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, y tras cumplir con el servicio militar, se había mudado a la capital para trabajar en una gran empresa tecnológica gracias a la ayuda del padre de un amigo del ejército, que resultó ser un alto directivo. Marcos ganaba bien, también que en apenas un año había comprado un coche decente y alquilaba un piso en el centro de Madrid. Siempre enviaba algo de dinero a sus padres, conscientes de que, aunque no vivían en la opulencia, su hogar estaba cuidado y cómodo gracias a las reformas recientes. Hace 2 meses, Marcos llamó a sus padres con una petición un poco inusual. Necesitaba que acogieran a su amigo Carlos durante un par de días. Carlos, según decía, estaba acostumbrado a un nivel de vida más lujoso y no quería quedarse en los hoteles baratos de la ciudad. Aunque Aranjuez no era un pueblo pobre, Lucía no podía evitar sonreír pensando en la expresión hotel de cucarachas que su hijo había usado. La casa estaba impecable, con muebles nuevos y un aire acogedor, así que accedieron sin problemas. Sergio fue a recoger a Carlos a la estación de tren. Un hombre de unos 28 años, alto, con una presencia que imponía, pero sin rastro de arrogancia. Lucía lo recibió con un almuerzo casero, tortilla de patatas, ensalada y un flan que había preparado con mimo. Las conversaciones fluyeron, entre anécdotas de la infancia, el servicio militar y la novia de Carlos, que esperaba su regreso con paciencia, aunque solo faltaba un año para que él volviera. El tiempo se les fue volando y Carlos se fue directo a la oficina local que supervisaba para fichar y avisar de su visita. Por la noche, volvió cargado con 2 enormes bolsas llenas de comida y propuso brindar juntos para conocerse mejor. Entre risas y anécdotas, la velada se alargó hasta pasada la medianoche. Lucía le mostró la habitación de Marcos, donde dormiría, y se retiró. Poco después, cuando la casa estaba en silencio, Lucía se despertó con sed y, al ir a la cocina, encontró a Carlos. Vestía una camiseta blanca y unos vaqueros ajustados, que dejaban entrever sus músculos definidos. Él la vio en su camisón de seda, una prenda que rozaba sutilmente su figura, insinuando sin revelar, y esbozó una sonrisa al comentar que el calor nocturno había sido terrible. Antes de irse, le deseó buenas noches con una voz profunda y calmada. Lucía volvió a la cama con la imagen de Carlos en la mente, sintiendo un cosquilleo que no sabía explicar. Se durmió pensando en él, y al despertar, aunque Sergio la rozaba cariñosamente, fue a la cocina con la mente todavía nublada por esos pensamientos. Media hora después, Carlos apareció, ya vestido y aseado, listo para salir. Lucía le dio el desayuno, y él se marchó con un gesto amable y un hasta luego. Durante el día, ella se ocupó de las tareas domésticas, pero a media tarde, Sergio llamó para decir que tenía que salir de viaje por trabajo y no volvería hasta dentro de 2 días. Lucía sintió un pequeño vacío. Aquella noche, Carlos volvió. Cenaron juntos y, sin razón aparente, ella propuso descorchar una botella de vino. En poco tiempo, bebieron 3 botellas entre risas y charlas superficiales, sin ningún indicio de tensión o insinuación. Cuando Lucía quiso levantarse para limpiar, Carlos se adelantó y limpió todo él solo, como un caballero. Siguieron bebiendo un poco más, y cuando la somnolencia comenzó a dominarla, Carlos la llevó con cuidado al dormitorio. En el camino, él rozó su pecho discretamente, como si fuera un acto accidental, pero ella sintió el toque. Al llegar, quedaron cara a cara, y antes de que pudiera reaccionar, él la besó. Fue un beso profundo, que la hizo temblar y perder el control. En sus brazos, Lucía se dejó llevar, sintiendo una mezcla de vértigo y deseo, algo que hacía años no experimentaba. Carlos le cubrió el cuello de besos, y de repente, un temblor intenso la recorrió. Fue como desconectarse por unos momentos, una sensación extraña, casi mágica.
El alcohol seguramente había relajado sus inhibiciones, pero nunca había sentido algo así con Sergio, ni en sus más atrevidas fantasías. Después del encuentro, ambos se ducharon y se retiraron a sus respectivas habitaciones. Al amanecer, Lucía despertó con dolor de cabeza, y la realidad se estampó en su mente. Había dormido con el amigo de su hijo, intentó convencerse de que había sido un sueño, pero cuando Carlos apareció para despedirse y le confesó que también había disfrutado mucho y que nunca lo contaría a nadie, ni siquiera a Marcos, supo que la línea se había cruzado para siempre. Entonces, Carlos la tomó de la mano y la llevó de nuevo al dormitorio, con una intensidad que dejó claro que aquella noche no sería un simple recuerdo pasajero. Se disculpó, la besó una última vez y se marchó. Lucía pasó el día sumida en pensamientos encontrados. La culpa, el placer, el miedo y la emoción se entrelazaban. Sabía que había traicionado a Sergio, pero también había descubierto un mundo nuevo, una puerta abierta a lo desconocido, y mientras miraba por la ventana, preguntándose qué haría ahora, una llamada perdida en el móvil hizo que su corazón se detuviera. Era un número desconocido, y un mensaje simple pero inquietante apareció en la pantalla. Sabemos lo que pasó. No es tan secreto como crees. Pasaron las horas en Aranjuez con un silencio tenso que pesaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Lucía se movía por la casa con pasos lentos, cada gesto cargado de una mezcla de nervios y expectación. Aquel vestido azul marino que había elegido para la mañana, ligero y ceñido, dejaba entrever sus curvas con una elegancia sutil. Sus zapatos de tacón bajo hacían un suave clic sobre el suelo de madera, y el collar de plata que llevaba descansaba justo en el hueco de su escote, dibujando una línea que parecía atraer miradas invisibles. Un leve perfume a jazmín flotaba a su alrededor, un toque que ella misma se había puesto sin pensar demasiado, como una llamada silenciosa al destino. El teléfono volvió a vibrar con un mensaje nuevo, esta vez una foto borrosa de la ventana de su habitación, tomada desde fuera. Lucía sintió como un escalofrío le recorría la espalda y un nudo se formaba en su garganta. ¿Quién estaba detrás de eso? No era una broma ni una amenaza cualquiera. Era alguien que sabía demasiado. Decidió salir a caminar por las calles empedradas del centro. El sol de la tarde iluminaba los balcones con geranios en flor y las terrazas comenzaban a llenarse de gente charlando y riendo, ajenos a la tormenta que se gestaba en la vida de Lucía. En la plaza principal, se encontró con su amiga Marta, una mujer de mediana edad, de cabello corto y negro, siempre vestida con ropa moderna y con una sonrisa que parecía capaz de derretir el hielo. Lucía. ¿Todo bien? Preguntó Marta, con su tono habitual de quien intuye que hay más detrás de la fachada. Lucía sonrió forzadamente y decidió contarle un poco, sin entrar en detalles escandalosos. Digamos que estoy pasando por un momento complicado, dijo, mientras jugueteaba con el colgante de su collar. Pero ya sabes, la vida es como el gazpacho, a veces un poco de todo mezclado, y hay que saber disfrutarlo. Marta rió y la invitó a tomar un café en la terraza de la esquina, un bar donde solían reunirse. Mientras charlaban, Lucía no pudo evitar fijarse en un hombre que las observaba desde la barra, un tipo con chaqueta de cuero y gafas oscuras, que parecía demasiado interesado en la conversación. ¿Coincidencia? ¿O alguien más enredado en el misterio? De regreso a casa, la sensación de ser vigilada se intensificó. Lucía cerró la puerta con llave, miró por la ventana y, por un instante, juró ver una sombra moverse entre los árboles del jardín. Se llevó la mano al pecho, donde el collar parecía latir junto a su corazón, y se preguntó qué había despertado en Carlos para que ahora alguien estuviera dispuesto a usar ese secreto en su contra. Aquella noche, mientras las luces de Aranjuez se apagaban una a una, Lucía entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y que, detrás de la fachada tranquila de aquel pueblo, se escondían secretos mucho más oscuros y peligrosos de lo que jamás imaginó. Los días siguientes en Aranjuez se sucedieron como un torbellino de emociones y sospechas. Lucía intentaba mantener la calma, pero cada vez que sonaba el timbre, el corazón le daba un vuelco, temiendo que fuera otra amenaza, una prueba de que su secreto ya no le pertenecía solo a ella. Una tarde, mientras el sol caía tímidamente tras los cipreses que rodeaban la fábrica, Lucía decidió visitar la plaza del ayuntamiento para despejarse. Llevaba una blusa blanca de seda que caía suavemente sobre sus hombros, dejando al descubierto parte de su cuello y una cadena dorada con un pequeño colgante en forma de llave. Su falda lápiz negra ajustaba sus caderas con delicadeza, y sus zapatos de tacón medio resaltaban la elegancia natural que emanaba. Sus labios, pintados con un rojo sutil,
daban un aire sofisticado que contrastaba con la frescura de sus ojos verdes. Mientras caminaba, recibió una llamada inesperada. En la pantalla del móvil apareció el nombre Carlos. Lucía dudó, pero finalmente descolgó. «Lucía, necesito verte», dijo la voz al otro lado, cargada de tensión y urgencia. Sin poder negarse, acordaron encontrarse en un pequeño café escondido entre las callejuelas de la ciudad, un lugar que parecía detenido en el tiempo, con sus mesas de madera gastada y las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de Aranjuez en los años 50. Al llegar, Carlos ya estaba esperándola. Vestía una camisa azul oscuro, ligeramente desabrochada en el cuello, y unos pantalones claros que contrastaban con su piel bronceada por el sol. Su mirada era intensa, pero ahora había algo nuevo, miedo. «Lucía, esto se está saliendo de control», susurró, tomando su mano con fuerza. «No solo están detrás de nosotros, hay algo más grande. Algo que ni siquiera yo entiendo del todo». Ella sintió un escalofrío y apretó con suavidad su mano, intentando transmitirle calma. «¿Quiénes? ¿Qué quieren?», preguntó con voz baja, consciente de que en cualquier momento alguien podría estar escuchando. Carlos miró alrededor, asegurándose de que nadie los espiara, y le contó que en la fábrica se habían detectado movimientos financieros irregulares, y que su amigo Marcos podría estar involucrado sin saberlo. Que la amenaza sobre ella era solo una advertencia para que no se metiera donde no debía. Lucía quiso reír para aliviar la tensión, pero solo salió un suspiro. «Esto suena a película de espías, y tú sin un traje ni gafas de sol». Carlos sonrió débilmente, y por un momento la atmósfera se volvió menos tensa. «Quizás deberíamos contratar a un detective privado», bromeó ella, aunque sin quitarse el peso de encima, pero la risa se cortó cuando un ruido seco se oyó en la puerta del café. Ambos giraron la cabeza al unísono. Un hombre de aspecto rudo, con una chaqueta de cuero gastada y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, entró y caminó hacia ellos con paso firme. «Carlos, tenemos que hablar», dijo en voz baja, pero firme. «Y tú, Lucía, será mejor que escuches». El aire se volvió denso, y mientras el sol desaparecía tras las nubes, una nueva intriga comenzaba a tejer su red alrededor de Lucía y su mundo, amenazando con arrastrarla a un juego peligroso del que no sabía si podría salir ilesa. La noche en Aranjuez se había tornado en una sombra densa que envolvía cada rincón del pequeño café donde Lucía, Carlos y el hombre de la cicatriz se encontraban atrapados en una conversación cargada de tensión. Lucía, aún con el vestido azul marino que había elegido esa tarde, sentía como la tela fina acariciaba su piel, mientras sus labios ligeramente humedecidos reflejaban el brillo tenue de la lámpara sobre la mesa. Su cabello, suelto y con ondas suaves, caía sobre sus hombros, y el delicado perfume a jazmín que la acompañaba parecía un contraste irónico frente a la oscuridad que se cernía sobre ella. El hombre con la cicatriz, que se presentó como Iván, habló con voz grave y pausada, dejando caer una información que golpeó a Lucía como un puñetazo inesperado. «Marcos no está tan limpio como creéis», dijo, mirando primero a Carlos y luego a ella. «La fábrica es solo la punta del iceberg. Hay dinero moviéndose en las sombras, y algunos están dispuestos a todo para proteger sus secretos». Lucía tragó saliva, intentando procesar cada palabra mientras el eco de sus propias dudas resonaba en su mente. ¿Podía confiar en Carlos? ¿Y en Iván? ¿Y qué papel jugaba su propio hijo en ese entramado? Carlos se levantó, nervioso, y caminó unos pasos hacia la barra, como si necesitara aire. Lucía aprovechó para observar más detenidamente a Iván, un hombre de unos 40 años, con ojos oscuros y penetrantes, que destilaba una mezcla de peligro y misterio. Su chaqueta de cuero mostraba signos de desgaste, pero había algo en su postura que denotaba autoridad y experiencia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Lucía con voz firme, intentando no mostrar miedo. Iván sonrió con ironía. «Solo que sepas que esto va mucho más allá de una aventura pasajera. Si te involucras, no hay vuelta atrás. Y no solo tú, sino toda tu familia». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Carlos volvió a sentarse, apoyando los codos y entrelazando las manos. «Lucía, sé que todo esto es un shock, pero necesitamos que confíes en nosotros. Juntos podemos salir de esta». Ella sintió un torbellino de emociones, desde la traición y el miedo hasta una extraña excitación, como si el riesgo mismo avivara una chispa dormida en su interior. Entonces, justo cuando parecía que la conversación podría alargarse, las luces del café parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo a todos en una oscuridad casi total. Unos segundos después, una voz se escuchó por un altavoz oculto, fría y mecánica. «Lucía,
Sabes demasiado. No intentes escapar. El corazón de Lucía latió con fuerza, mientras una mano invisible parecía apretar su garganta. En ese momento entendió que su vida, la de su familia y su pequeño pueblo, estaban atrapados en una red de secretos y peligros que acababan de comenzar, y mientras la oscuridad la envolvía, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién estaba realmente detrás de la amenaza? ¿Y qué precio estaría dispuesta a pagar Lucía para proteger lo que más amaba? Al encenderse de nuevo las luces del café, Lucía sintió como el sudor frío recorría su espalda. Iván miraba alrededor con desconfianza, mientras Carlos apretaba su mano con fuerza, intentando transmitirle calma. Pero ella sabía que aquella calma era solo una ilusión frágil, como un cristal a punto de romperse. Tenemos que salir de aquí, dijo Iván en voz baja. Ya saben dónde estamos. Sin pensarlo dos veces, los tres abandonaron el café y se adentraron en las callejuelas oscuras de Aranjuez. La noche estaba fresca, y el aroma a tierra mojada tras la lluvia reciente se mezclaba con el leve perfume de las flores nocturnas. Lucía caminaba con pasos decididos, aunque su corazón latía desbocado. Su vestido azul marino ondeaba ligeramente con la brisa, y el brillo de sus labios resaltaba bajo la tenue luz de los faroles. Mientras avanzaban, Iván explicó que en la fábrica se estaba gestando una operación encubierta para desviar fondos a cuentas offshore, y que Marcos, sin saberlo, había quedado atrapado en esa red. Los mensajes amenazantes a Lucía eran para mantenerla alejada y evitar que tirase del hilo. De repente, un sonido metálico resonó detrás de ellos. Se giraron y vieron a un grupo de hombres vestidos de negro, con rostros cubiertos por pasamontañas. Sin tiempo para pensar, Iván tiró de Lucía hacia una puerta lateral que daba a un antiguo almacén. Rápido. Aquí dentro, susurró, cerrando la puerta tras ellos. El interior estaba oscuro y lleno de cajas apiladas, con un olor a madera vieja y aceite. Lucía apoyó la espalda contra la pared, intentando recuperar el aliento. Carlos se acercó y le tomó la mano, transmitiéndole una fuerza inesperada. No te preocupes. Esto solo acaba de empezar, murmuró. Pero juntos podemos salir. En ese instante, un leve ruido se escuchó en la entrada. Alguien intentaba forzar la cerradura. Lucía sintió como su piel se erizaba, y una mezcla de miedo y adrenalina la invadió. ¿Qué hacemos?, preguntó, con la voz temblorosa. Iván sacó un pequeño cuchillo de su chaqueta y se preparó para defenderse. Pero justo cuando la puerta cedía, un fuerte golpe resonó fuera, seguido de un grito. Los atacantes se detuvieron, y tras unos segundos de confusión, huyeron por donde habían venido. Parece que tenemos aliados, dijo Iván con una media sonrisa. Pero no podemos bajar la guardia. Lucía se permitió respirar profundamente y, mientras se secaba el sudor de la frente, miró a Carlos a los ojos. En medio del caos, algo había cambiado entre ellos, una conexión nueva y peligrosa. ¿Y ahora qué?, preguntó, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Iván señaló hacia una pequeña ventana alta por la que se colaba un rayo de luna. Tenemos que encontrar pruebas, llevar esto a la policía, y proteger a tu familia. Pero antes, debes decidir en quién confiar. Y mientras la noche cubría Aranjuez con su manto oscuro, Lucía comprendió que la verdad era un laberinto del que todavía no había encontrado la salida. Pero estaba dispuesta a buscarla, aunque ello significara enfrentarse a sus propios demonios y a un destino incierto.